Los terrores nocturnos comenzaron cuando James tenía 2 años. No eran pesadillas comunes. No eran del tipo de sueño de monstruos que todos los niños tienen en algún momento. Eran convulsiones de pánico puro. James se sentaba en su cama en el medio de la noche, con los ojos abiertos, gritando palabras que sus padres tardaron semanas en poder descifrar. Avión en llamas. No puedo salir. El hombre pequeño no puede salir. Andrea entraba corriendo, lo sostenía, intentaba calmarlo. Y James, con los ojos todavía entreabiertos, en ese estado entre el sueño y la vigilia, describía imágenes con una precisión que no correspondía con la mente de un niño de 2 años. Un avión, una cabina, fuego, agua, y la sensación de no poder abrir la cubierta de la cabina a tiempo. Durante el día, James era un niño completamente normal. Jugaba, reía, comía espagueti con la concentración absoluta que solo los niños de 2 años ponen en comer espagueti. Pero cuando alguien le preguntaba sobre los sueños, algo cambiaba en él. No se asustaba, no se ponía triste. Hablaba de lo que había soñado con la misma distancia clínica con que un adulto describe algo que le pasó hace mucho tiempo y que ya no le duele del todo. Un día, mirando un avión de juguete con su padre, James señaló la parte inferior del fuselaje y le dijo que eso se llamaba una bomba de caída. Bruce pensó que lo había escuchado en algún lado. Pero James tenía 2 años, no veía televisión de guerra, no tenía acceso a libros de aviación militar. Bruce lo anotó mentalmente y siguió adelante. Poco después, James describió el tipo de avión que pilotaba. Un Corsair. Dijo que despegaba de un barco. Dijo el nombre del barco. Natoma. Bruce Leininger no era el tipo de hombre que acepta lo inexplicable sin buscar una explicación. Era metódico, analítico, escéptico por naturaleza y por entrenamiento profesional. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando no entendía algo. Investigó. Buscó el Natoma Bay. Existía. Era un portaaviones de escolta de la Marina de los Estados Unidos que había operado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y había tenido Corsairs. Bruce siguió tirando del hilo. Buscó los registros de bajas de Natoma Bay. Encontró que el portaaviones había perdido a varios pilotos durante la batalla de Iwo Jima en 1945. Entre ellos, un joven piloto llamado James M. Houston Jr., que había muerto cuando su avión fue derribado, que había caído al mar, que no había podido salir de la cabina a tiempo. Hasta ese momento, Bruce todavía buscaba la explicación racional. Todavía se decía a sí mismo que había alguna forma de que James hubiera escuchado esas cosas en algún lado, que había algún agujero en la lógica que todavía no había encontrado. Y entonces James hizo algo que cerró todos los agujeros. Un día, jugando con sus aviones de juguete, James empezó a firmar sus dibujos, con un nombre, James III. Sus padres no entendieron al principio. Le preguntaron por qué se llamaba James III. James los miró con la paciencia que los niños tienen cuando los adultos no entienden lo obvio, y explicó. Dijo que se llamaba James III porque el James anterior se había llamado James, y el de antes también, y él era el tercero. Dijo que el James anterior había muerto en el avión, y que antes de morir había decidido volver, y que había elegido a sus padres. Bruce Leininger pasó los siguientes años haciendo lo que ningún padre debería tener que hacer: rastrear la muerte de un hombre que su hijo de 2 años recordaba haber sido. Encontró a la hermana de James Houston Jr., una mujer llamada Ann Barron, que tenía más de 80 años cuando Bruce la contactó. Ann escuchó lo que Bruce tenía para decirle y empezó a llorar, porque James, el niño, había descrito a su hermano con detalles que Ann reconoció de inmediato, detalles que no estaban en ningún registro público,
cosas que solo alguien que hubiera conocido a James Houston Jr. en vida podría saber. Aquí es donde la historia deja de ser solo la historia de un niño y se convierte en algo más grande. Porque James Leininger no fue el único caso, fue simplemente uno de los más documentados. El doctor Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, pasó 40 años recolectando casos de niños que describían recuerdos de vidas anteriores. Recolectó más de 3.000 casos. No eran testimonios de adultos en regresión hipnótica. No eran experiencias de meditación profunda. Niños pequeños, entre 2 y 5 años, describiendo con precisión verificable personas, lugares, eventos y detalles de vidas que habían terminado antes de que ellos nacieran. Stevenson era metódico hasta el punto de la obsesión. Verificaba cada detalle, descartaba los casos que podían explicarse por información accesible al niño. Eliminaba los que podían ser contaminados por su gestión familiar. Se quedaba solo con los que resistían todos los intentos de explicación convencional, y los que quedaban eran suficientes para construir un argumento que la academia no pudo refutar del todo. Solo ignorar. Si llegaste hasta acá y esto te está moviendo algo por dentro, suscríbete. En este canal hay mucho más esperándote. Jacobo Greenberg no estudió casos de reencarnación directamente, pero su teoría sintérgica es quizás el marco conceptual más sofisticado que existe para intentar entender qué podría estar pasando en casos como el de James Leininger. La idea central de Greenberg era esta. La conciencia no está en el cerebro. El cerebro es una antena, un procesador, un sistema que interactúa con un campo de información que existe de manera independiente a cualquier cuerpo físico. Ese campo, al que Greenberg llamó la latiz, contiene la totalidad de la información del universo. Y si la conciencia no está contenida en el cerebro, sino que el cerebro simplemente la procesa, entonces la pregunta de qué pasa con la conciencia cuando el cerebro deja de funcionar tiene una respuesta posible que la ciencia convencional no quiere pronunciar en voz alta. Que no pasa nada, que la conciencia sigue, que la información que constituye a un ser humano, sus memorias, su personalidad, sus experiencias, no se destruye cuando el cuerpo muere, se reorganiza, se reintegra al campo y en algunos casos, por razones que todavía no entendemos del todo, esa información se descarga en un nuevo sistema nervioso, en un nuevo cerebro, en un niño que nace sin saber por qué llora cuando ve aviones. Hay algo en el caso de James Leininger que va más allá de los datos verificables. Algo que Stevenson también documentó en otros casos y que es quizás lo más perturbador de todo. Las marcas físicas. Stevenson encontró casos de niños que nacían con marcas de nacimiento en los lugares exactos donde la persona que decían haber sido había recibido heridas fatales. Cicatrices que no tenían explicación genética. Marcas que correspondían con el tipo de herida, con la forma, con la ubicación. Como si el cuerpo nuevo llegara con la memoria del cuerpo anterior grabada en la piel. En 2003, Bruce Leininger llevó a su hijo, que entonces tenía 5 años, a una reunión de veteranos del Natoma Bay. Hombres viejos que habían servido en ese portaaviones durante la Segunda Guerra Mundial. Hombres que habían conocido a James Houston Jr., que lo habían visto despegar por última vez. James, el niño, los reconoció. No a todos, pero a varios los llamó por sus nombres antes de que nadie se los presentara. Los veteranos no sabían cómo reaccionar. Algunos lloraron. Uno de ellos, un hombre llamado Bob Greenwald, dijo después que había sido la experiencia más extraña de su vida y que al mismo tiempo había sido la más consoladora. Porque había algo en los ojos de ese niño de 5 años que le recordaba a su compañero muerto de una manera que no podía explicar con palabras. Algo en la forma en que lo miraba, como alguien que te reconoce, no como alguien que te conoce por primera vez.
El trabajo de Ian Stevenson fue continuado por el Dr. Tim Tucker, también de la Universidad de Virginia, que digitalizó y analizó estadísticamente los más de 3.000 casos recolectados. Los resultados son difíciles de descartar. En los casos más sólidos, el porcentaje de detalles verificados correctamente supera el 80%. El porcentaje que podría explicarse por coincidencia o por acceso a información pública baja a niveles que estadísticamente son prácticamente imposibles. Tucker publicó sus análisis en revistas académicas revisadas por pares, no en revistas de esoterismo, en publicaciones científicas. Y lo que sus números decían era incómodo. No decían que la reencarnación existe. Decían algo más preciso y más perturbador. Decían que hay algo que ocurre en estos casos que los modelos actuales de la mente no pueden explicar. Y que ese algo merece ser investigado con la misma seriedad con que se investiga cualquier otro fenómeno que los modelos actuales no pueden explicar. Que ignorarlo no es rigor científico. Es miedo disfrazado de rigor científico. James Leininger tiene hoy más de 20 años. Los recuerdos que tenía de niño fueron diluyéndose gradualmente a medida que crecía, como si la descarga de información que llegó con él al nacer fuera perdiendo intensidad con el tiempo. Stevenson documentó este patrón en decenas de casos. Los recuerdos son más intensos entre los 2 y los 5 años. Después empiezan a borrarse, como si el nuevo sistema nervioso fuera gradualmente sobreescribiendo la información anterior con la información de la nueva vida, como si hubiera un mecanismo que garantiza que eventualmente el niño sea completamente el mismo y no la mezcla de dos vidas en un solo cuerpo. Contame en los comentarios, ¿vos crees que elegimos la vida en la que nacemos? Me interesa leer lo que pensás. James hoy habla de su experiencia con la distancia de alguien que la vivió, pero que ya no está dentro de ella. Dice que ya no tiene los sueños. Dice que recuerda haberlos tenido, pero que la intensidad se fue. Dice que lo que más le queda es algo difícil de nombrar. Una sensación, una certeza muy tranquila de que esto no es todo, de que lo que somos no cabe del todo en una sola vida. Si los casos documentados por Stevenson y Tucker son lo que parecen ser, las implicaciones son enormes. No para la religión, que ya tiene sus propias respuestas sobre la continuidad del alma. Para la ciencia. Porque si la conciencia puede transferir información verificable de un cuerpo a otro a través de la muerte, entonces la conciencia no puede ser simplemente un producto del cerebro. Tiene que ser algo más. Tiene que tener una existencia que trasciende el sustrato físico que la aloja temporalmente. Y eso es exactamente lo que Greenberg pasó su vida intentando demostrar desde la neurociencia. Que la conciencia es el campo, que el cerebro es la antena. Eso mismo fue lo que dijo Tesla. Y que a veces, en casos como el de James Leininger, esa verdad se cuela por las grietas de la normalidad en la forma de un niño de 2 años que describe cómo murió. Con una calma que no corresponde a su edad, con detalles que no debería tener, con la certeza serena de alguien que ya sabe que este no es su primer viaje. Stevenson murió en 2007, después de 4 décadas documentando casos que la academia nunca supo del todo cómo clasificar. James Houston Jr. murió en 1945 sobre el Océano Pacífico sin saber que décadas después un niño de San Francisco iba a llorar por él en el medio de la noche. Y James Leininger creció y los sueños se fueron y el mundo siguió girando como si nada de esto hubiera pasado. Pero pasó, está documentado, está verificado y está publicado. La pregunta que deja no tiene una respuesta fácil. Si la información que constituye a un ser humano puede sobrevivir la muerte del cuerpo que la alojaba, si puede transferirse a un nuevo sistema nervioso, si puede manifestarse con suficiente precisión para ser verificada décadas después contra registros históricos reales, entonces,
¿Qué somos exactamente? No es la pregunta filosófica abstracta que solemos creer que es. Es una pregunta con evidencia, con datos, con nombres y fechas y coordenadas geográficas. Es la pregunta más concreta que existe. Y su respuesta, si algún día llegamos a tenerla del todo, va a cambiar todo lo que creemos saber sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos cuando el avión cae en el mar. Si este caso te movió algo, no te vayas solo con la pregunta. Dale like si crees que esta historia merece llegar a más gente. Compartila con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete a Mediumnidad Consciente. Porque esto es exactamente lo que hacemos acá. Buscar la evidencia que el mundo prefiere ignorar. Nos vemos en el próximo video.